Bendiciones, hermanos. Por esta forma quiero saludarlos a todos, quiero desearles que estén siendo bendecidos, desearles bendiciones en el Señor. Y bueno, pues espero pronto poder ya estar de regreso ministrando en la iglesia. Pronto poder estarles ya viendo. Es mi deseo y deseo que todos puedan estar bien. Les mando un saludo a todos. Pero bueno, mientras podemos regresar una vez más mientras puedo regresar una vez más a ministrar a la iglesia, vamos a tener este tiempo de la predicación, este tiempo de la meditación de esta manera. Y espero que todos podamos escuchar, espero que todos podamos pues ser tocados por la palabra. Y bien, vamos a entrar entonces en la reflexión de la palabra. Y hay un mensaje que teníamos pendiente. Estábamos en una secuencia de predicaciones acerca de mayordomía financiera. Y hoy vamos a culminar lo que quedó pendiente hasta el momento en que estuve ministrando. Hoy vamos a terminar esta secuencia de predicaciones acerca de la mayordomía financiera. Y lo vamos a hacer hablando acerca del diezmo. Vamos a concluir hoy hablando acerca del diezmo. Y probablemente usted ya sepa qué es el diezmo. Probablemente usted ya esté diezmando. Y le felicito por eso. Y si quizás usted no sabe qué es el diezmo, o si no lo está practicando, bueno, espero que el mensaje de este momento, el mensaje ahora, le pueda tocar, le inspire, le anime y le bendiga para que usted comience a ser un diezmero fiel y feliz de su iglesia. Así es que vamos a comenzar, y la lectura que tenemos es en Malaquías. Es una lectura bastante conocida que precisamente siempre se toca para hablar acerca, obviamente, del diezmo. Es una lectura muy conocida. Yo se la quiero leer, usted la puede buscar en su Biblia, leerla también conmigo, o bien la puede escuchar ahora. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Versículos 6 al 10. Bueno, vamos entonces a escuchar lo que dice la palabra del Señor en Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice de la siguiente manera, leo la versión Dios habla hoy. Dice así: yo soy el Señor, no he cambiado, y por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Ustedes se han apartado de mis preceptos, como se apartaron sus antepasados, y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen: ¿por qué hemos de volvernos a ti? Y yo pregunto: ¿acaso un hombre puede defraudar a Dios? Pues ustedes me han defraudado. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos defraudado? En los diezmos y en las ofrendas me han defraudado. Sí, toda la nación, todos ustedes me están defraudando, y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo: traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Quiero compartir algunos puntos nada más acerca del diezmo que quizás nos puedan ayudar a todos a comprender por qué nosotros debemos de diezmar como cristianos, qué significa el diezmo para nosotros y la manera en la que debemos hacerlo. Y bueno, lo primero que quiero compartir, para quienes se están preguntando, que probablemente tienen algún tiempo ya de estar en la iglesia, o están llegando a la iglesia y se preguntan: bueno, ¿qué es el diezmo y por qué debo de diezmar? ¿Qué es el diezmo? Bueno, el diezmo es la 10ª parte
de toda ganancia obtenida, de todo ingreso obtenido. La décima parte, el 10% de toda ganancia que obtengo o de todo ingreso que obtengo. Supongamos que si yo tengo un trabajo en donde me pagan de manera mensual, quincenal o semanal, si por ejemplo yo recibo un pago quincenal de 5,000 pesos o de 4,000 pesos, supongamos que ese es mi sueldo, 4,000 pesos, es lo que mi patrón o la empresa en donde trabajo me paga. Bueno, de esos 4,000 pesos, el 10% son 400 pesos. Esos 400 pesos son mi diezmo. Lo que yo debo de presentar tan pronto yo recibo ese ingreso, esa ganancia. Debo de presentarlo al Señor. Lo deposito e indico claramente que es mi diezmo. Indico que esos 400 pesos no es ofrenda, no es una donación, sino es mi diezmo. Es la décima parte de mis ingresos o de mis ganancias. Es mi diezmo y lo deposito en el altar del Señor, indicando que es mi diezmo. Si por ejemplo yo compré una vaca y la vaca me costó 15,000 pesos y luego la vendo en 20,000 pesos. Bueno, si yo lo compré en 15,000 y lo vendí en 20,000, obtuve una ganancia de 5,000 pesos. Esos 5,000 pesos son mi ganancia. De esos 5,000 pesos yo debo de dar el diezmo. La décima parte serían 500 pesos. Y lo presento al altar del Señor indicando que es mi diezmo. Si por ejemplo yo tengo una tienda, una tiendita, ¿no? O si yo me dedico, no sé, por ejemplo, a vender calzado y vendí unos zapatos, yo los compré a precio de distribuidor, pensemos en 300 pesos, y lo vendí en 380 pesos al cliente. Bueno, 80 pesos es mi ganancia. De esos 80 pesos, el 10% son 8 pesos. Eso es mi diezmo y yo lo presento. Presento esos 8 pesos como mi diezmo. Si por ejemplo yo tengo una tiendita y yo hago el corte mensualmente, yo hago mi corte cada mes, o si hago mi corte cada semana, y si en la semana, por ejemplo, hago mi corte de que se vendió en la semana 4,000 pesos de productos, pero es de esos 4,000 pesos, bueno, a mí me costó adquirirlos, pongámosle en 3,200. Yo vendí 4,000 pesos de producto, pero pues esos productos, cuando yo los compré para mi tienda, a la central de abastos, no sé en dónde lo compré yo gasté 3,200 por esos productos. Entonces 800 pesos es mi ganancia. Yo adquirí todos esos productos que vendí en 3,200 y al final de cuentas los vendí en 4,000 durante la semana. Entonces 800 pesos es mi ganancia. De esos 800 pesos, el 10% son 80 pesos. Esos 80 pesos son mi diezmo. Y lo presento al altar como mi diezmo de las ganancias de las ventas en una semana de mi tienda. Si yo soy un chico que no sé, en mi escuela o entre mis amigos, pues vendo dulces, ¿no? Y si yo compré una bolsa de caramelos en 35 pesos y lo vendí todos los caramelos, y al final de cuentas lo vendí todo y al final de cuentas lo vendí en 70 pesos todos los dulces. Bueno, si a mí me costó 35 pesos la bolsa de dulces
y al final de cuentas todos los dulces los vendí y obtuve 70 pesos, quiere decir que si gasté 35 y lo vendí todo en 70, pues 35 pesos es lo que gané. De esos 35 pesos, el 10% serían 3 pesos con 50 centavos. Esos 3 pesos con 50 centavos son mi diezmo y yo lo presento al altar como mi diezmo. No es la cantidad, sino la obediencia. No es de que, bueno, es que me da pena presentar 3.50 o 3 pesos con 50 centavos porque mi hermano está presentando 80 pesos de diezmo y yo solo 3.50. No es la cantidad, es la acción de obedecer, de cumplir este mandamiento, el diezmo. Eso es el diezmo, el 10% de toda ganancia. Ahora, lo segundo que quiero compartirte, ¿por qué lo hacemos? Si ya hemos entendido qué es el diezmo, ¿por qué lo hacemos? Y toco otra vez este punto de que no es la cantidad lo que importa. Puede ser que mis diezmos sean 3 pesos con 50 centavos, o puede ser que mis diezmos sean 80 pesos, o puede ser que mis diezmos sean 400 pesos. No es la cantidad lo que importa, sino el cumplimiento del mandato del Señor. En Malaquías encontramos algo muy claro, lo que acabamos de leer. Malaquías dice, traigan, el Señor dice, Malaquías capítulo 3, versículo 10, si sigues en la lectura, dice muy claramente el versículo 10, traigan su diezmo al tesoro del templo. Esta expresión, traigan. Y anteriormente el mismo Señor está diciendo, no han cumplido, no han querido obedecer mis mandatos. No han querido obedecerlos. ¿Y en qué no hemos obedecido? ¿En qué hemos defraudado? En que no han traído sus diezmos, dice el Señor. Entonces, traigan. Esta expresión que encontramos en Malaquías no es una sugerencia o una recomendación, es un mandato. La expresión que está diciendo el Señor, traigan sus diezmos, es el mandato, es la orden. El Señor está ordenando que todo su pueblo debe de traer su diezmo al tesoro del templo. Todo aquel que es parte del pueblo de Dios, todo aquel que ya se ha hecho parte del pueblo de Dios, tiene como uno de los mandatos a seguir, como una de las ordenanzas del Señor, como una de las ordenanzas del Señor a seguir, es el diezmo. Traer sus diezmos. No han querido obedecer lo que les he pedido que hagan, dice. Entonces, ¿qué es lo que no hemos querido obedecer? Pues que no han querido traer sus diezmos, dice el Señor. Traigan. El diezmo no es una opción para nosotros los cristianos, como algunos puedan pensar, o que solo lo hacen aquellos que ya son miembros en plena comunión, o que son líderes, ¿no? O solo aquellos que quieren hacerlo. No. El diezmo no es algo que se deja como una opción. No es algo que se deja para aquellos que quieran o no quieran hacerlo. Es una ley del pueblo de Dios. Es una ordenanza, es un mandato de Dios. Traigan todo el que es parte del pueblo de Dios. No solamente aquel que es líder, no solamente aquel que lleva muchos años como miembro de la iglesia. No, todo aquel que comienza a ser parte del pueblo de Dios, es decir, todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, que se arrepiente de sus pecados, que le entrega su vida a Cristo, que lo acepta como su Señor y Salvador y que se integra al pueblo de Dios, entonces él tiene que empezar a traer sus diezmos. Algunos piensan que es hasta que yo me bautizo, hasta que me hago miembro. No, es tan pronto yo me hago parte del pueblo de Dios. ¿Cuándo me hago parte del pueblo de Dios? Cuando yo me arrepiento de mis pecados, le entrego mi vida a Cristo Jesús, le pido perdón, le entrego mi vida a Él y lo acepto como mi Señor y Salvador. En ese momento, Dios me adopta como su hijo y me hace parte de su pueblo. Entonces, desde ese momento yo tengo que empezar a cumplir
el mandato. Jesús dijo en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Jesús dijo, antes de despedirse de sus discípulos, les dijo que debían de ir y predicar el evangelio a toda persona, de convertirlos en discípulos. Y dice, Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Todo discípulo del Señor Jesús tiene que obedecer todo lo que lo que Dios ha mandado. Y el diezmo es parte de las ordenanzas de Jesús. Algunos piensan que el diezmo es solamente una ley del Antiguo Testamento y que nosotros, por ser cristianos que estamos ya bajo la gracia, no estamos obligados a obedecer la ley del Antiguo Testamento. Esa es una terrible equivocación. Es una terrible equivocación creer que si estamos bajo la gracia, no estamos obligados a cumplir la ley de Dios, no estamos obligados a cumplir la voluntad de Dios, o no estamos obligados a cumplir el diezmo, más específicamente hablando. Muchos creen, es que en el Nuevo Testamento no se dice nada del diezmo y como nosotros estamos bajo la gracia, pues no tenemos que obedecer la ley del Antiguo Testamento y entonces no tenemos que diezmar. El Señor dice en Malaquías, traigan, esta es una orden para el pueblo. Pero eso es en el Antiguo Testamento, dicen algunos. Y el Nuevo Testamento, bueno, déjame decirte algo. Hay 10 menciones en el Nuevo Testamento acerca del diezmo. Si tú crees que el diezmo no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, bueno, hay 10 menciones del diezmo en el Nuevo Testamento. Si el diezmo no fuera importante o no fuera algo que se tuviera que seguir cumpliendo, entonces no habría habido necesidad de mencionarlo en el Nuevo Testamento, pero hay 10 menciones en el Nuevo Testamento que hablan acerca del diezmo. Y el Señor Jesús dijo en Mateo 28, lo acabo de leer, enséñales a todos que tienen que cumplir y obedecer todo lo que les he mandado. Enséñenle a las personas que van a ser mis discípulos que tienen que obedecer lo que les he mandado. Y ahora déjame compartirte algo que el Señor dijo, el Señor Jesús dijo acerca del diezmo. En Mateo capítulo 23 quiero compartirte algo que el Señor dijo acerca del diezmo. Mateo capítulo 23 versículo 23 dice de la siguiente manera. ¿Quieres tú grabar esta escritura, buscarla en la Biblia? Te lo voy a volver a repetir. Cuando Jesús dijo, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado, también el diezmo era parte de algo de lo que Jesús había enseñado. Y Jesús enseñó también algo acerca del diezmo. Jesús enseñó que el diezmo es algo que no debía de olvidarse. Sí, si tú eres una de las personas que piensa que no hay que diezmar porque el diezmo del Antiguo Testamento y Jesús no dijo nada acerca del diezmo, pues eso es una equivocación. Jesús enseñó acerca del diezmo. Jesús enseñó que hay que diezmar. Y enseñó a sus discípulos que tenían que cumplir todo lo que él había enseñado. Y en Mateo capítulo 23, versículo 23, grábate este pasaje. Mateo capítulo 23, versículo 23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello otro. Lo voy a leer como está también en la versión Dios habla hoy.
Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. Cuando el Señor Jesús estaba disciplinando o criticando, mejor dicho, exponiendo la manera incompleta de los fariseos de obedecer la ley, habló acerca del diezmo y les dijo: ustedes son capaces de diezmar con fidelidad. Era lo que estaba diciendo el Señor. Ustedes son capaces de diezmar con fidelidad, pero no están cumpliendo algo importante también de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario, o es necesario, que ustedes hagan esto de cumplir la justicia, la misericordia y la fe, y sin dejar de hacer lo que ya están haciendo. Es decir, los escribas y los fariseos solo estaban cumpliendo cierta parte de la ley. Es interesante que para ellos no era difícil diezmar como lo es para algunos de nosotros ahora. Para ellos no era difícil de obedecer el diezmo, lo diezmaban con fidelidad. Hasta la menta, el eneldo y el comino, semillitas muy chiquitas, con fidelidad diezmaban eso. Cumplían eso, pero se estaban olvidando de hacer la justicia, de ser justos, de ser misericordiosos y de tener fe en Dios. Dice, necesitan hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, una obediencia completa, ¿no? La obediencia a medias es desobediencia. Obedecer a la mitad, obedecer a medias la palabra del Señor, en realidad es desobediencia. Y es lo que estaba disciplinando el Señor a los escribas y fariseos, que ellos estaban obedeciendo a medias. En realidad estaban desobedeciendo. Tenían que obedecer completamente. Si diezmaban, tenían que ser misericordiosos, ser fieles y ser justos. Y esto se aplica también de otra manera. Hay personas que son misericordiosas, que son justas y que manifiestan tener fe en Dios, pero no diezman. Su obediencia también es incompleta. El Señor Jesús lo dijo claro: es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Escucha, es necesario hacer esto, seguir la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar, nota el énfasis del Señor, sin dejar de hacer aquello otro, de cumplir el diezmo. Es decir, el Señor estaba con esta expresión, con esta enseñanza, el Señor estaba ratificando que se tenía que diezmar y que aparte de eso se tenía que hacer misericordia, ser compasivos, perdonar, restaurar, edificar, confortar, ¿no? Con esta enseñanza el Señor estaba ratificando y enseñando que el diezmo se tenía que cumplir. Por eso dice, sin dejar de hacer. El diezmo se tenía que cumplir. Y también todo lo demás. Es decir, un cristiano tiene que, sí, ser compasivo, ser misericordioso, perdonar, ser bondadoso, restaurar, animar, confortar, pero también diezmar. El diezmo es parte de nuestra obediencia a Dios. Y el Señor mismo dijo en Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18, dice, Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18 dice: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra,
no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Dice, no creen que he venido a suprimir o a eliminar la ley. No he venido a eliminarla, al contrario, dice Jesús, yo he venido a cumplirla. Si tú eres alguien que piensa que, bueno, estamos bajo el Nuevo Testamento y no tenemos que obedecer lo que dice el Antiguo Testamento, el Señor Jesús dice, no, se tiene que cumplir. Todo cristiano que obedece fielmente a Dios tiene que seguir la misericordia, la justicia, la fe y diezmar. El diezmo es una obediencia para nosotros. Pero también, el diezmo es un acto de fe. Es un acto de fe y de confianza plena y absoluta en Dios. Una vez más quiero regresar a Malaquías, capítulo 3, en el versículo 10 dice: traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Y escucha lo que dice Malaquías 3:10: pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Mira lo que dice Dios: pónganme a prueba. El mismo Señor dijo que a Dios no hay que ponerlo a prueba. Cuando Satanás estaba tentando a Jesús en el desierto, una de las tentaciones a las que el Señor le respondió a Satanás es que no se debía de tentar a Dios, ¿no? No debían de ponerlo a prueba. Mateo capítulo 4, versículo 7, Jesús le contestó a Satanás: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. La Biblia es clara en decir que no se debe de poner a prueba a Dios. Pero en esta parte es como si Dios abriera una cláusula y dijera: ok, en esto te permito que me pongas a prueba. Mira lo que está diciendo Dios: ponme a prueba, a ver si no cumplo. En toda la Escritura se nos enseña que no debemos de poner a prueba a Dios, pero en esto Dios mismo dice: pero en esto sí, si quieres ponme a prueba, a ver si no cumplo. Es decir, Dios está diciendo: mi palabra es tan cierta que lo que yo digo lo cumplo. ¿No me crees? Ponme a prueba. Tan cierto que en el momento mismo en que me pongas a prueba, en el instante mismo yo estaré dando la orden de que se abran las ventanas del cielo y se empiece a derramar bendición sobre ti hasta que sobre y abunde. Ponme a prueba. El diezmo es también un acto de fe y de confianza. Es decirle: Señor, creo en tu palabra. Creo verdaderamente que tú me sostienes. Creo verdaderamente que no es mi trabajo el que trae el alimento a mi mesa, sino tú. No es mi trabajo el que sostiene mi casa y el que me ayuda a pagar mis deudas o mis gastos, sino eres tú. No es mi patrón el que me sostiene y me paga para que yo saque adelante mi familia. Eres tú Dios, que sencillamente estás usando distintos medios para sostenerme, para traer pan a mi mesa, para cubrir mis gastos y todo lo que mi familia y yo necesitamos. Eres tú, Dios. Creo verdaderamente que tú eres el que me sostiene y me bendice. Y este 10%, esta décima parte, mi diezmo, es mi manifestación y mi declaración de fe y confianza en ti. Creo verdaderamente en tu palabra, que tú cumples lo que dices. Creo verdaderamente en ti, confío en ti y te entrego mi diezmo. Cuando estamos teniendo complicaciones financieras, aprietos económicos, cuando estamos teniendo escasez, una de las partes
en las que manifestamos nuestra confianza en Dios es en no dejar de diezmar. Muchas personas piensan que cuando están en aprietos económicos o en dificultades económicas no pueden diezmar, no se pueden dar ese lujo, no pueden hacerlo. Y yo diría todo lo contrario. Lo que no te puedes permitir hacer es dejar de diezmar. Porque esto es manifestación de fe en Dios, de que crees que Él te sostiene y que te va a sacar adelante. Es nuestra prueba de fe, de entrega a Dios. Y lo último que quiero compartirte es que cuando diezmamos, hacemos una distinción clara entre nosotros y el diablo. ¿Por qué te digo esto? Cuando nosotros diezmamos, hacemos una distinción muy clara entre nosotros y el diablo. Es decir, nos separamos por completo y nos diferenciamos totalmente de él. ¿Por qué te digo esto? Y aquellos que no diezman hacen todo lo contrario. Se identifican con el diablo. Se asocian con él. Escúchame bien claro. Si tú eres una persona que no está diezmando, ¿sabes qué estás haciendo? Asociándote espiritualmente con el diablo, identificándote con él. El Señor dice en Malaquías: ustedes me han defraudado. Ustedes son unos defraudadores. En Reina Valera dicen: ustedes me han robado. Así es como le dice Reina Valera: ustedes me han robado. Esta versión dice: ustedes me han defraudado. Es decir, ustedes se están convirtiendo en ladrones. ¿Cómo? ¿Por qué te hemos robado? ¿En qué nos hemos convertido en ladrones? ¿En qué te hemos robado, Dios? Le preguntan y el Señor le dice: pues en que no diezman. Si no diezman, se convierten en defraudadores. Si no diezman, se convierten en ladrones. Si no diezman, está diciendo el Señor, se convierten en ladrones. Y al convertirnos en ladrones, nos asociamos con el ladrón por excelencia, con el líder de los ladrones, con el presidente de la asociación de defraudadores. Todo el que se convierte en ladrón, en defraudador, el que defrauda, se convierte y se asocia a la compañía o la organización de defraudadores. Al comité, a la organización, al grupo de ladrones, en donde el presidente que dirige ese grupo es el diablo, porque a él se le nombra como el ladrón. El ladrón. Él es por unanimidad o por designación completa, se le identifica como el ladrón. El presidente de todos los ladrones, el ladrón. El Evangelio según San Juan dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, refiriéndose a Satanás. Él es el ladrón. Y obviamente el presidente y líder supremo de todos los ladrones. Y cuando nosotros no diezmamos, lo que estamos haciendo es asociarnos espiritualmente con Satanás. Estamos firmando una sociedad financiera con el diablo. Al no diezmar, estamos firmando y estableciendo una sociedad financiera con el diablo. Estamos asociando nuestro trabajo, nuestra economía, nuestras finanzas, la estamos asociando al reino de la oscuridad, al diablo y a todos sus propósitos. Eso es lo que está pasando cuando no diezmamos. Establecemos una sociedad financiera con el diablo. Y por eso viene maldición. No solo no recibimos bendición, sino todo lo contrario, atraemos maldición.
Por eso viene el devorador. Y el devorador empieza a tomar posesión de aquello que se le está entregando. El devorador viene a tomar posesión y a hacer uso, a consumir aquello que se le está entregando por sociedad, por asociación. Por eso el Señor dice: pruébenme en esto y verán que abro las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunda. Y el versículo 11 de Malaquías capítulo 3 dice: y destruiré al devorador. Aniquilaré, destruiré al devorador. Porque una vez que se rompe la asociación financiera con el diablo, entonces el Señor destruye al devorador que está sobre las finanzas. Porque ya rompimos esa asociación, ya rompimos esa sociedad y ahora nos asociamos financieramente con Dios. Y entonces Dios destruye al devorador. Pero si tú no diezmas, estás estableciendo una sociedad financiera con el diablo, te estás asociando con él y le estás entregando al devorador tus recursos para que los consuma. Yo hoy quiero invitarte a que tú pienses de esto y empieces a hacer un cambio en tus finanzas. Y empieces a traer bendición, alejes la maldición, alejes al devorador, empieces a manifestar tu fe, tu confianza, tu obediencia y empieces a traer bendición a tus finanzas, a tu economía, a tu trabajo. Haz una asociación financiera de tu economía, de tu trabajo, de tu labor con Dios y verás cómo viene bendición a tu vida. Quiero invitarte a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y tu amor. Gracias, Dios, que tú eres bueno. Bendito Dios. Perdónanos, Señor, que no hemos cumplido el diezmo como es debido y que nuestra economía está lastimada porque no hemos puesto nuestra confianza en ti, no hemos seguido tus consejos y tus ordenanzas para tener una buena mayordomía financiera. Pero hoy queremos hacer ese cambio y queremos empezar a manifestar nuestra fe, pero también a ser cristianos en obediencia completa, a obedecer tus mandatos, a traer delante de ti a los tesoros del templo nuestros diezmos, reconocer que eres tú quien nos sostiene, que eres tú, Dios mío, quien trae bendición a nuestra casa, que eres tú quien provee todo lo necesario, pero también, Señor, trayéndolo delante de ti en un acto de fe, confiando en lo que dice tu palabra, que tú bendecirás abundantemente. Perdónanos, Dios, y hoy queremos hacer ese cambio. Que nunca falte los recursos para el ministerio. Que no falte nada para el ministerio, para tus propósitos, Señor. Porque confiamos en ti, que eres tú quien nos sostiene. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, para gloria tuya. Amén.